Por esta época del año se lleva a cabo la presentación, discusión y aprobación de uno de los temas más importantes para cualquier gobierno. Hablamos del presupuesto general de la nación. Palabras más, palabras menos, el dinero con el cual en el siguiente año el gobierno llevará a cabo sus inversiones, pagos de deuda, sostenimiento, etc. Casi nada. Y es que al final de cuentas los gobiernos pueden tener muy buenas intenciones, pero si no hay la plata o se distribuye mal, pues en definitiva los resultados serán muy adversos. La verdad es que aunque el tema es bastante técnico, no es tan difícil de entender porque los presupuestos, guardadas las proporciones, ya sean en una persona, una familia, una empresa o el Estado, tienen la misma estructura, que es saber de dónde va a salir el dinero para el siguiente año y cómo se va a gastar o invertir en beneficio de todos. Y en el Estado, más allá de las tendencias políticas, al final de cuentas el gobierno debe cumplir con su deber, este o cualquier otro. El proceso consiste en que el ministro de Hacienda, quien es el que maneja la chequera del Estado, lidera a nombre del gobierno la presentación del presupuesto que para 2025 sería de 523 billones. Luego de estar radicado en la Cámara, se genera una dinámica de socialización y debate que incluye los ponentes y las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, y desde luego al ministro. Hasta ahí, grosso modo, todo es normal y democrático, pero lo que pasa en la minucia de las respectivas sesiones es otro tema, porque ahí es cuando aparecen los intereses políticos que podríamos clasificar en tres bandos: los que quieren a como dé lugar que nada le salga bien a este gobierno, los que apoyan a muerte al gobierno y los que se acomodan según caliente el sol. La oposición critica la baja ejecución a la cual ellos mismos le colocan zancadilla para que muchos funcionarios no avancen en los proyectos. ¿Dónde está la plata? La plata está en la ejecución presupuestal. Yo quiero decir que al mes de agosto deberían estar ejecutados el 66% del presupuesto y no se ha hecho. Porque hasta el mismo presidente ya se ha quejado en varias ocasiones de la cantidad de funcionarios de la oposición que simplemente no se pueden sacar porque son de carrera administrativa y los tienen atornillados en cargos bien importantes, además de los bloqueos a las reformas que se dilatan en el tiempo, buscando que se acaben los 2 años de gobierno que le quedan a Petro y que todo siga igual. En el camino del cambio aparecen poderes inmensos, estatales, sociales o políticos, tratando de impedirlo. Nos acorralan a veces, nos amenazan, nos derrumban decretos, paralizan por meses los proyectos de ley, pero insistimos y avanzamos. Por otro lado, el ministro se queja del endeudamiento tan alto en el que nos dejó Duque, y así, entre cruces fuertes y acusaciones, el proceso terminó por primera vez en que el presidente tendrá que aprobarlo por decreto, porque no se llegó a ningún consenso. Pero para completar el presupuesto, el gobierno necesita otros 12 billones que deben ser tramitados en el Congreso a través de una ley de financiamiento, que no es una reforma tributaria como lo está vendiendo la oposición de Colombia, desinformando a la gente. De hecho, es común que los gobiernos pasen este tipo de proyectos para completar el dinero, y más en el caso del gobierno de Gustavo Petro, que quiere dar prioridad a la inversión social. Pero como sabemos, todo lo que vaya al Congreso se vuelve una pelea en donde la oposición no le quiere aprobar nada al gobierno, y menos si es algo que ayuda al pueblo, porque para ellos es una victoria de Petro y no un beneficio colectivo. Y para que usted quede bien informado, pues aquí les dejo al responsable de socializar la ley de financiamiento, aclarar las dudas y finalmente que se apruebe. Y en el caso de que no se apruebe, pues el presidente ha sido claro en cómo sería su proceder. En medio de la discusión sobre la situación fiscal y el presupuesto del 2024, el presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso de no afectar a la población más vulnerable a través de recortes en el gasto social, sino que serán los sectores más adinerados del país. De nuevo reitero que la situación presupuestal no la pagarán los pobres con recortes de gasto social, sino los sectores más adinerados del país, a los cuales se les recortará toda forma de subsidio. Voy a hacer una presentación informal del proyecto de ley de financiamiento que está radicado con el proyecto 245 en el Senado y 300 en la Cámara. Y que entiendo que es una presentación informal porque la oficial es en las comisiones económicas
y aún no hay asignación de ponentes. Entonces, por lo tanto, voy a desarrollar algo informal. Ese proyecto de ley de financiamiento tiene 37 artículos, se divide en 3 títulos, que es la parte formal de la estructura. El primer título está relacionado con los aspectos de reactivación económica, el segundo con los aspectos de adaptación al cambio climático y el tercero con el fortalecimiento de la fiscalización, que son medidas operativas de la DIAN. En principio, el proyecto de ley de financiamiento tiene en estos 3 títulos 3 componentes claves. Primero, cómo actuamos con algunos incentivos de carácter tributario para propiciar y contribuir a la reactivación económica del país. El segundo, cómo organizamos en la adaptación del cambio climático la estructura de algunos impuestos complementarios que ayuden a financiar el presupuesto del 2025. Esta ley de financiamiento tiene de entrada el propósito de ayudar a complementar el financiamiento del presupuesto del 2025, que está desfinanciado en 12 billones de pesos. Una parte de ese financiamiento son algunos artículos de carácter tributario, y una segunda parte, que también entra dentro de este proceso de adaptación al cambio climático, es el traer la regla fiscal, la vigencia de la regla fiscal del año 2026 al 2025. Ya lo veremos en las cifras, cómo está prácticamente distribuido casi por mitades, en términos de que atraer la regla fiscal, la vigencia de la regla fiscal del 26 al 25, nos entrega casi la mitad de los 12 billones y los otros son unos objetivos de carácter tributario. Y el tercero, cómo encontramos algunos instrumentos de la DIAN para hacer más eficiente la fiscalización. Eso es lo que hay en principio en este. La ley de financiamiento tiene el objetivo de conseguir 12 billones de pesos, y en las medidas de incentivo tributario se encuentra principalmente el propósito de reducir progresivamente y gradualmente la tasa de renta corporativa. Nosotros estamos en desacuerdo con el proyecto que quedó en las reformas del 2021 y 2022 de dejar la tasa de renta corporativa fija y alta, sin dejar un margen de maniobra y propósitos para las empresas de organizar fiscalmente sus actividades y por lo tanto desarrollar recursos para su inversión. En ese sentido, el compromiso con el mundo empresarial es el de que volvamos a una senda de reducción de la tasa de renta corporativa, y aquí en este proyecto lo que planteamos es bajar del 35% a un promedio del 27.3% con tarifas diferenciadas entre pequeñas, medianas y grandes empresas, con un objetivo de llegar al 2030 a tener la mayor reducción. Es decir, tenerla progresivamente, de tal manera que las grandes empresas pasen del 35 al 33, las medianas empresas pasen del 35 al 30 y las pequeñas empresas pasen del 35 al 27. Ese es el propósito de generar esta reducción. Senador, mucho gusto. Es el propósito de generar esta reducción y es quizás el objetivo más importante de la reactivación. Por supuesto, esta medida es relativamente neutra en el año 25, pero comienza a ser efectiva del 26 al 30 en términos de que en el 26 ya hay un ahorro de 3 billones de pesos y en el 30 llega a tener un ahorro, llegan a tener las empresas un ahorro de 8 billones de pesos. De tal manera que efectivamente van a poder destinar recursos para la reactivación económica, para proyectar sus inversiones. Entonces pueden hacer las empresas, en la medida que esto se apruebe, pueden hacer las empresas planificación tributaria y planificación de la inversión. Ese es el objetivo que tenemos con esta medida, que sirve para la reactivación de la economía colombiana. Entre otros estímulos que están planteados, están dirigidos a
proyectos que mejoren las energías renovables y faciliten las energías renovables, faciliten el desarrollo del turismo y faciliten las actividades de mejoramiento de viviendas. Entonces este proyecto plantea, entre otras, el mejoramiento de viviendas, que los créditos que genere el Fondo Nacional del Ahorro para mejoramiento de bienes inmuebles no tengan que recurrir a la actual identificación de hipotecas, no tengan que hipotecar la vivienda en ese tipo de crédito. Es algo que hoy en los créditos que están relacionados con este tipo de actividades le están pidiendo siempre hipotecas, y esa es una limitante para los hogares desarrollar ese tipo de mejoramientos. Entonces, lo que estamos pidiendo aquí es que no sea obligatorio para los hogares que tramiten una hipoteca frente a créditos de mejoramiento de vivienda. Y quiero señalar que hay más de 6 millones de viviendas en Colombia que esperan algún tipo de mejoramiento, y que en parte de la reactivación económica del sector vivienda hay que tener en cuenta que hay 3 tipos de actividades. Primera actividad, que los colombianos construyan y compren viviendas nuevas. Esa es una primera actividad, que es hasta ahora donde se ha ido concentrando la política de construcción desde hace más de 20 años. La segunda, que los colombianos toman otro tipo de decisiones, y en ese otro tipo de decisiones los colombianos también compran vivienda usada y hacen remodelaciones. Y en ese proceso de comprar vivienda usada están incurriendo en unas condiciones de crédito, y la remodelación es un incremento en la actividad económica. Y el tercero, que en las viviendas ya existentes hay mejoramiento de vivienda, que en la práctica significa cambios en las cocinas, en los baños, en los pisos, en los techos, distintos tipos de situaciones en las cuales lo que está identificado en Colombia es que lo que llamamos clásicamente un mejoramiento de vivienda es en la práctica inversiones por niveles entre 15 y 18 millones de pesos por vivienda, que significa que 6 mejoramientos de vivienda equivale a una vivienda nueva, y que todo este proceso implica que los colombianos están contratando personas para desarrollar este tipo de actividades y desarrollando el mercado de materiales de construcción. Entonces, es lo que está planteado aquí, es que le facilitemos la vida a quienes van a hacer el mejoramiento de viviendas, de que no tengan que hipotecar sus viviendas. En materia de turismo, ya en Colombia existen 2 beneficios. Existe la exclusión del IVA para tiquetes aéreos de zonas sin conexión terrestre. Esto aplica hoy para 23 municipios, en particular municipios donde la única forma de llegar es por vía aérea. Esto se mantiene. Existe también la tarifa de renta del 15% para la construcción de nuevos hoteles, que actúa para todos aquellos que están realizando nuevas operaciones de inversión. Este proyecto plantea la exclusión de IVA, y esto es lo importante, porque entonces tendríamos un tercer elemento de estímulo para el turismo, es la exclusión del IVA a servicios hoteleros y turísticos que se localicen en municipios de menos de 200.000 habitantes. Eso aplica para 1.089 municipios de Colombia, y esos municipios tendrían una exclusión de hoy, un IVA de 19%, para pasar a un IVA excluido. Ese costo fiscal está estimado en 120.000 millones de pesos. En el caso de la transición energética, estamos planteando también algunos proyectos específicos. Uno que ya existe y que hoy es prácticamente inútil, y lo que queremos es que se vuelva viable. Hoy existen los beneficios para proyectos de fuentes no convencionales de energía. ¿En qué consiste? En que los proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales tienen un beneficio de descuento del 50% del valor de la inversión en el impuesto sobre la renta. Hoy
En la práctica, el mayor reclamo que tienen quienes avanzan en este tipo de proyectos es que eso en los primeros años no les sirve. Existe el estímulo, pero no es útil, porque no lo pueden aplicar. Entonces, este proyecto lo que pide es que se les permita expedir bonos de transición energética que les permita negociar este beneficio, de tal manera que la puedan usar desde el comienzo del desarrollo de los proyectos de nueva energía, de energías renovables. Y para complementarlo, se modifica el beneficio de exclusión del IVA de las fuentes no convencionales de energía a exención del IVA. Quiero hacer la diferencia con respecto al caso de del turismo. En turismo lo que estamos pidiendo es pasar de un IVA 19 a un IVA excluido. En el caso de las energías, de las fuentes no convencionales de energía, lo que estamos pidiendo es que el IVA ya está excluido y lo que le pedimos es pasémoslo a exento. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que cuando el IVA está excluido, quien desarrolla la actividad paga el IVA por los insumos, pero no lo puede descontar. Entonces, en la práctica termina incluyéndolo en los costos de producción. Obviamente eso es mejor que pagar el IVA del 19. Pero en este caso, para hacer más viable el desarrollo de estos proyectos, lo que estamos pidiendo es que se declare exento. Eso significa que va a pagar el IVA por los insumos, pero lo va a poder descontar. Esa es la diferencia. Y este es el estímulo que estamos pidiendo para las fuentes no convencionales de energía. También tenemos un tema que en los últimos meses se volvió bien importante. Resulta que hay un proceso de reposición de parque automotor en Colombia que hasta ahora ha tenido exenciones, pero esas exenciones se acaban. Y el proyecto es extender el beneficio de la exención del IVA para la reposición del parque automotor público y de carga, extenderlo por 5 años más hasta el 2029, pero con una variante. Hoy esa exención del IVA no tiene incluido claramente los aspectos de ascenso tecnológico. Para el país hoy es claro que el proceso de reposición del parque automotor tiene que llevar hacia adelante un proceso de ascenso tecnológico de tal manera que vayamos reduciendo la dependencia que tenemos del diésel. Y es particularmente claro que estamos hablando aquí del diésel, que es además el combustible más contaminante que hay en el país, que genera más gases. En este caso, la propuesta es en aquellos segmentos para que empiece a partir del 2026 y nos preparemos para eso. A partir del 2026, el ascenso tecnológico en buses y en vehículos de carga de menos de 10,5 toneladas pasen directamente eléctricos. Ya en Colombia hay ensamble de este tipo de vehículos. Y se trata de fortalecer y promover el ensamble de este tipo de vehículos. Efectivamente, en los sistemas de transporte masivo ya cada vez hay más ingreso de más vehículos eléctricos. Bogotá va a incluir una nueva convocatoria para más de 1.000 vehículos eléctricos ensamblados en Colombia. Obviamente es un ensamble CKD, hay que seguir trayendo los motores y la caja, pero todo el resto se está complementando en el país. Y se trata de fortalecer esta actividad de ensamblaje. Entonces, para vehículos de pasajeros y vehículos de carga de menos de 10 toneladas y media, que pasen el ascenso tecnológico sea a vehículos eléctricos, y para camiones de carga de más de 10 toneladas y media, donde todavía no es factible tener vehículo eléctrico, que pasen a Euro 6. En ese sentido, la propuesta que se está haciendo es extender el beneficio de exención del IVA en la reposición del parque automotor, pero con ascenso tecnológico.
La variante aquí, en este caso, es extendemos, pero también vamos hacia el ascenso tecnológico. Y por último, en esta medida de estímulos tributarios, en el proceso de generación de sistemas fotovoltaicos y el estímulo a comunidades energéticas, estamos planteando democratizar el acceso a la energía mediante techos solares, y lo que se busca es redirigir los recursos de subsidios de energía hacia el estímulo a que en los barrios y en los pueblos se estimule la colocación de energía solar en pequeños parques solares que tengan una mayor facilidad y garanticen a esos hogares el reemplazo de la energía que hoy llega por la red de corriente eléctrica, para que tengan un complemento en la energía solar y eventualmente sean autosuficientes. Pero para esto hay que ir transformando el proceso de los subsidios para que el subsidio se vuelva directa hacia las energías renovables. Ese es el paquete de estímulos de carácter tributario que está incluido aquí en la ley de financiamiento. Eso obviamente tiene unos costos. ¿Cómo vamos a obtener los recursos adicionales del impuesto de carácter tributario? Los recursos adicionales de carácter tributario se plantean con unas medidas que están identificando dónde están algunos resquicios de la estructura tributaria del país que hoy podemos identificar y grabar para que trabajen de la mano de lo que ya hoy existe. Y en ese sentido hemos identificado esencialmente que en Colombia los juegos de suerte y azar están grabados, pero están grabados los juegos de suerte y azar que se hacen de manera presencial, en casinos, etcétera, etcétera, pero la actividad que se ha ido diversificando en el país es la que viene de plataformas. Y entonces lo que estamos pidiendo es que en Colombia nivelemos el impuesto de juegos de suerte y azar para que lo paguen todos los juegos de suerte y azar, y no unos sí y otros no, como existe actualmente. Desde ese punto de vista, la propuesta es nivelemos todos los juegos de suerte y azar. Esa es una medida que es equitativa con lo que hoy existe en el país y no lesiona el patrimonio ni el presupuesto de los hogares, porque está dirigido simplemente a quienes permiten hacer este tipo de actividades, desarrollar este tipo de actividades, destinan recursos para ello, pero eso no es una actividad altamente productiva y ni genera el esfuerzo de los colombianos. Es simplemente pensar en que uno se puede enriquecer fácilmente de algún momento a otro. Entonces, bajo esa consideración, lo que se busca es nivelar la tarifa del IVA del 19% para todos los juegos de suerte y azar. Ahora, por este concepto, el cálculo es de que puede acercarse a los 2 billones de pesos. Es tal la proliferación que hoy existe de juegos en plataformas que está superando lo que existe por juegos presenciales. De tal manera que si uno sigue con lo que hay hoy de tendencia, los juegos presenciales tenderían a ir desapareciendo en el tiempo y a utilizarse todo por plataforma, y lo que hoy se recaudaría presencialmente desaparecería. Y los juegos de azar quedarían sin grabar. Entonces creo que también es una previsión hacia el futuro de cómo es que organizamos este mismo tipo de actividad y hacemos que cualquier tipo de juego de suerte de azar, sea presencial o sea virtual, esté grabado en las mismas condiciones. Simultáneamente, en el sector extractivo tenemos 2 tipos de situaciones. Hoy existe el impuesto al carbono. El impuesto al carbono tiene unas tarifas de 25.000 pesos vigente
y lo que proponemos es una tarifa que internacionalmente es muy baja. Si estamos en el propósito de descarbonizar la economía nacional, el propósito de esta medida es incrementarlo a una tarifa de 75.000 por tonelada de CO2, que contribuye a desarrollar este tipo de actividades. Obviamente aquí la discusión es, los que terminan efectivamente grabados son todo tipo de combustibles, y que tenemos que ver el impacto que hay sobre todos ellos. Tenemos todavía una discusión en Colombia, y eso es simplemente para que la revisemos, de en qué medida y bajo qué condiciones podemos eliminar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles relacionados con diésel, porque el de gasolina ya lo cerramos. Obviamente el impuesto al carbono hace un incremento adicional en la gasolina, pero la discusión que está con el diésel está relacionada desde que apenas estamos empezando a ver cómo cerramos esta brecha. Entonces creemos que tal como lo estamos haciendo con el diésel en la vida real, que es de manera progresiva, no es de golpe, podemos llegar a cerrar la brecha en el 2025-26, y que esto que impactaría por el impuesto al carbón tendríamos que irlo incorporando también progresivamente, pero eso es un tema de discusión de cómo lo vamos a hacer. Por lo pronto, lo que quiero señalar, y aquí de manera importante, es que en las conversaciones que se habían tenido con los gremios del transporte, se había llegado al acuerdo de que el incremento en el diésel no se podía hacer con la misma gradualidad con que se hizo el de la gasolina. El ajuste de la gasolina se hizo en 15 meses, 15 alzas sucesivas que permitieron finalmente llegar a un nivel tope, que es el que hoy tenemos. Y el precio de la gasolina hoy está flotando con el precio internacional. El del diésel todavía está retrasado. El acuerdo que se había llegado con los transportistas era de que no se podía hacer de a 200 o 300 o 400 pesos mensuales, porque ellos no podían mover los fletes todo el tiempo. Entonces que era conveniente hacerlo en 2 o 3 alzas mayores que permitieran ir ajustando los fletes. Bueno, ese fue el propósito con el cual se planteó un incremento del diésel, del precio del diésel en el mes de septiembre, que fue 1.904 pesos como una primera medida. Al final, después de 4 días de paro camionero, se llegó a un acuerdo de volver a unas alzas graduales más pequeñas, y por ahora están autorizadas, están aprobadas 2 alzas de 400 pesos, una en septiembre que ya se hizo, y otra en diciembre, por el mismo precio. Y de paso, con el dato de inflación del mes de septiembre, queda desmontado el mito de que iba a dispararse la inflación. Lo que se preveía de que iba a ser un caos, porque en el mes de septiembre tuvimos el impacto del paro camionero, 4 días, y el impacto del incremento de 400 pesos, el dato de inflación de septiembre nos dijo que solamente el efecto del transporte fue 0.03, que es más o menos lo que se tenía previsto que podía suceder. Entonces, para tenerlo como punto de referencia, en la medida que se movió la gasolina, el precio de la gasolina, el impacto de ese precio de la gasolina fue de 190 puntos en la inflación. De tal manera que la inflación ha bajado de 13.35 que tuvimos en marzo de 2023 a 5.81 que tuvimos al final de septiembre del 2024, ha bajado 722 puntos. Si no hubiéramos tenido que tocar la gasolina, la inflación habría bajado en 912 puntos. Son 190 de diferencia. El ajuste de gasolina representó un sacrificio general y un esfuerzo máximo que buscamos fue controlar que la inflación no se volviera a disparar. Eso se logró con gasolina. Eso es lo que ahora tenemos que mirar con el diésel. Y lo que resultó en el dato de inflación del mes de septiembre, vuelvo a repetir, fue solamente un incremento de 0.03. De tal manera que, haciendo todos los esfuerzos que tendríamos que hacer con el diésel, es muy probable que al final
eso represente cerca de 130 o 140 puntos en la inflación, pero que podemos ir controlando. La inflación sigue bajando y tenemos que ir progresivamente y a paso sereno ir cerrando esa brecha. Entonces, lo que quiero señalar es eso: el impuesto al carbono tiene impacto sobre todos los combustibles, pero tenemos que ir mirando de qué manera se puede proceder en el caso del diésel y muy probablemente también en el caso de la gasolina de aviones, porque no tiene sustituto. Entonces, eso lo podemos examinar en el transcurso de la discusión. Pero sí podemos pensar en incrementar el impuesto al carbono de 25.000 toneladas a 75.000 toneladas. ¿Perdón? El impuesto al carbono también afecta el gas. Sí, afecta todos los combustibles. La afectación específica del gas no la tengo aquí, senador, pero se la puedo hacer construir. No la tengo así tan precisa, tengo mucho más claro el escenario con el diésel y con la gasolina de aviones, porque ya hicimos cálculos. Con el gas no la tengo, pero la construimos. La construimos y la reporto. Hay otros aspectos, me disculpan, no sé. Ok, perdón, pensé que se había interrumpido algo. Hay otros aspectos que están incluidos en la obtención de recursos adicionales de carácter tributario, y es que así como bajamos el techo del impuesto de renta corporativo, planteamos subir el piso. El piso subirlo del actual 15% a el 20%. Trabajar con el impuesto al patrimonio en términos de bajar los umbrales del impuesto al patrimonio hoy en 72.000 VT, que es 3.368 millones de pesos, a 40.000 VT, que pasaría a ser 1.883 millones de pesos. Y con esto obtener ingresos adicionales en concepto de patrimonio y riqueza, entendiendo que sigue exento la vivienda principal, independientemente cuál sea el valor histórico y cuál sea el valor predial que tenga la vivienda principal. Así sea la vivienda principal entendida como una vivienda de 300 millones o una vivienda de 3.000 millones, esa vivienda principal queda exenta, siempre y cuando sea efectivamente la vivienda principal. La vivienda secundaria no, las fincas de recreo no, etcétera. Entonces es mirar qué es lo que incluye el patrimonio, con la perspectiva de que en la DIAN logremos también avanzar en los procesos de identificación de cuáles son los activos que están a nombre de personas jurídicas o de empresas, pero que realmente corresponden al usufructo de las personas naturales y que no tienen nada que ver con el objeto de los negocios. Entonces, si logramos hacer eso, logramos también separar e identificar claramente la razón por la cual en Colombia en el impuesto de renta pagan más las empresas que las personas naturales, y la mezcla que hay en términos de activos en los negocios, donde buena parte de los activos de las personas naturales están incluidas dentro del negocio sin tener nada que ver con el negocio. Estos son los temas que están planteados en términos de dónde obtendríamos ingresos adicionales de carácter tributario. El tercer componente del plan de financiamiento, del proyecto de ley de financiamiento, está relacionado con la regla fiscal y tiene dos variantes. La primera es anticipar la vigencia de la regla fiscal del año 2026 al año 2025. Me explico con esto. Cuando en pandemia llegamos a la crisis y se rompió la regla fiscal, se llegó a un acuerdo de poner la regla fiscal en una fase de transición y hacer unos ajustes temporales. Esa fase de transición vence el año 2026. De ahí en adelante, la regla fiscal sigue como venía antes de romperse. De tal manera que lo que estamos pidiendo
al Congreso es autorice que la vigencia de esta transición, que hoy vence en el 2026, pase al 2025. Y con esto obtenemos un espacio fiscal del 0.03% que nos facilita de mejor manera el manejo de la deuda que hoy nos tiene en niveles muy altos, porque está previsto que en el año 2023 tuvimos que pagar 75 billones de pesos en deuda. En el año 2024, este año, estamos pagando 95 billones. Y en el año 2025 está previsto que tenemos que pagar 112 billones. Entonces, lo que más ha crecido en los presupuestos es el pago de la deuda. Y ese genera resistencias alrededor de cómo nos colocamos en los límites de la regla fiscal y cómo se corre el riesgo de romperse. Si anticipamos la vigencia del 26 al 25, nos da un espacio de 0.03 que nos permite manejar de mejor manera los riesgos del 2025 y tener un balance primario más bajo, con el cual podemos trabajar tranquilamente sin romper la regla fiscal. En el año 2026, ¿qué va a suceder? Simplemente que volvemos a la vigencia de la regla fiscal anterior al 2020. Esa es la diferencia. Volvemos a las reglas de juego que teníamos antes. Esa es la diferencia. Y el segundo componente que tenemos es de que es importante que este Congreso comience a discutir la posibilidad de tener una regla fiscal verde. Esta regla, el anticipo, me devuelvo un poquito, presidente, perdón. El anticipo de la regla fiscal del 26 al 25 nos deja un espacio de 0.3 y nos deja para el financiamiento del presupuesto del 2026 un juego de 5.6 billones de pesos. Es casi la mitad de los 12 billones. Eso está calculado. En cambio, la introducción de la discusión de la regla fiscal verde es algo hacia adelante. No está calculado los impactos que va a tener en el corto plazo. De lo que se trata es simplemente de que vayamos ajustando el mecanismo de regla fiscal que existe en Colombia con lo que hoy existe en varios países de Europa, donde efectivamente hay una diferencia entre los compromisos de crédito genéricos con los compromisos de crédito que están ligados con los procesos de descarbonización y desarrollo ambientalmente sostenible. En Europa ya varios países lo han ido incorporando, que significa que cuando usted trabaja con taxonomías verdes, en Colombia ya lo hace, ya hay taxonomía verde, pero todavía discutimos muy bien, discutimos qué es exactamente lo que está incluido allí como verde, porque hoy todavía dentro de las taxonomías verdes hay cualquier cosa va apareciendo como ambientalmente sostenible sin que necesariamente lo sea. Entonces, en Colombia se está profundizando sobre el tema de qué quiere decir exactamente la taxonomía verde. En Europa ya hay avances alrededor del tema y estamos recogiendo todos esos avances. Pero además, en segunda instancia, Colombia ya tiene la experiencia de haber hecho una primera colocación de bonos verdes. Y la respuesta que se obtuvo en el mercado internacional fue altamente favorable. Es decir, de que cuando uno plantea no simplemente colocar bonos, cualquier cosa genérica, diferenciada de bonos verdes, los bonos verdes terminan siendo más atractivos para el mercado, se consiguen plazos más amplios, tasas de interés más bajas, condiciones más favorables, y se hace un seguimiento al desarrollo de este tipo de proyectos, de tal manera que incluso se puede conseguir que bajo los avances de ejecución de los mismos tipos de proyectos, si se cumplen ciertas condiciones del mercado, puede uno tener incluso reducciones adicionales. Pero al principio lo que se obtiene es una negociación de plazos más largos, tasas más bajas, condiciones favorables, pero contra el cumplimiento de objetivos se puede tener reducciones adicionales que se van obteniendo a lo largo del tiempo. Es decir,
la colocación de títulos verdes tiene varias ventajas. Y lo que estamos pidiendo al Congreso es incorporemos aquí la discusión de la regla fiscal verde, que significa que podamos tener una salida al mercado con proyectos ambientalmente sostenibles, perfectamente identificables. No es cualquier proyecto, proyectos perfectamente identificables que contribuyan a todo este proceso. Hoy el debate en el mundo es si podemos obtener canje de deuda por ambiente, y un poco lo que está ligado con esto es si podemos ubicar contra proyectos ambientalmente sostenibles, energías renovables, mejor manejo del agua, proyectos claros de agua potable, proyectos en el cual el manejo de las basuras implique reciclaje, implique compostaje, que es eliminar los actuales rellenos sanitarios e ir transformando esto hacia otro tipo de cosas. Ese tipo de proyectos que permiten obtener ventajas en el mercado internacional tengan un tratamiento diferenciado en la regla fiscal. Ese es el objetivo. Aquí la propuesta es, empecemos a introducir este debate, hagamos la discusión, incorporemos la regla fiscal, todavía no está cuantificado, y podemos mostrar hacia adelante que ese tipo de proyectos Colombia los tiene claramente identificados y los puede desarrollar. Para la presentación de la COP16, y esto es un avance, se han ido identificando una serie de proyectos, se han ido estructurando, hay proyectos con mayor grado de estructuración, de prefactibilidad, algunos ya pasando a factibilidad, de tal manera que en la COP16 se va a mostrar un portafolio de proyectos que entrarían dentro de esta idea verde, que podrían requerir recursos internacionales hasta por 160 billones de pesos, y que podríamos tener dos alternativas. Uno, que inversionistas internacionales vengan y los financien, no tengan nada que ver con deuda. Dos, que eventualmente busquemos en el mercado internacional recursos de deuda con condiciones favorables para desarrollar tipos de proyectos. Entonces, ahí es donde entra esta discusión de la regla fiscal verde. Esos son los temas que están, senadores y senadoras, Comisión Cuarta, que están incluidos dentro del proyecto de ley de financiamiento, y esta es, digamos, una presentación, no fue tan informal, presidente, yo dije que iba a ser más informal, no fue tan informal, pero esta es la que tendremos que hacer oficialmente en las comisiones económicas. Muchas gracias. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.